Bienvenidos a Descifrando el Virus, soy Ángel Villarino y este es nuestro 20º programa. Tengo que decir que también es nuestro último programa, al menos lo va a ser por ahora. Como cada 15 días desde hace meses, aquí está Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de la Universidad San Pablo CEU. Dentro de poco se cumple un año desde el día que nos reunimos en la terraza del Bar Maruja para hablar de montar un programa de divulgación quincenal sobre los virus, al estilo This Week on Virology, que es un programa parecido que se hace en Estados Unidos. No sé si te acuerdas, Stanis, ha pasado Sí casi que un me año. acuerdo muy bien. Es una idea que llevábamos gestando Juanjo y yo desde hace pues, más de 10 años, yo creo, ¿no, Juanjo? Es que siempre hemos Y, sido fans de Racanielo y su podcast y queríamos que se trajera y algo sí, sí, no, parecido. no había algo así en castellano y lo notábamos en falta y nunca había habido ni el momento ni el empuje para hacerlo y bueno, pues que te liamos. Además fue como cuando Harry conoce a Sally, porque Antonio y yo estábamos también desde hacía tiempo pensando en hacer algo parecido, bueno, desde que empezó la pandemia, obviamente, en hacer algo en el que, algún espacio en el que hubiera expertos y no solo periodistas o tertulianos hablando, una cosa fija. Así que fue un flechazo, estuvo muy bien. Y enseguida se subió al proyecto Juan José López Moya, investigador del Centro de Investigación en Agrigenómica del CSIC de Barcelona. Estarás de acuerdo, Juanjo, en que ya casi me sale del tirón lo de agrigenómica. Sí, perfecto. Para la siguiente temporada te voy a poner la sopa de letras que viene detrás, que es CSIC, IRTA, UABV, pero con eso ya lo tengo. Y también anda por aquí Antonio Villarreal, periodista científico y jefe de reportajes del Confidencial. Te tengo que decir, Antonio, que a mí me sigue gustando más el nombre que quería ponerle yo al programa y que no me dejasteis. Quería llamarle Ni muertos ni vivos, que lo sepa todo el mundo. Desde luego habríamos alcanzado un público bastante diferente, pero no, quién sabe si más o si menos. Pero bueno, ha salido bastante bien el experimento. Nos estrenamos, recordaréis, a principios de septiembre del año pasado y desde aquel día hemos tenido de todo, incluso 2 olas y media de COVID. Por aquí han pasado algunos de los virólogos españoles más importantes de dentro y fuera de España. Hemos hecho conexiones con el otro lado del Atlántico y hemos compartido infinidad de información por WhatsApp que nos ha ayudado a contar mejor las cosas, no solo aquí en este programa, sino también en Confidencial. Personalmente yo quería daros las gracias a los tres porque he aprendido tantas cosas que sería incapaz de resumirlas. No sé si hemos conseguido descifrar el virus, aunque sea un poquito, pero al menos hemos tenido una cantidad de oyentes estable todos los meses, independientemente de la fase de la pandemia. Y también hemos llamado la atención de la comunidad educativa. Estos vídeos están en proceso de entrar en los planes de algunos proyectos formativos online. En fin, no quiero ponerme nostálgico ni pesado con las batallitas, que tenemos cosas que contar y un invitado de súper lujo que nos está aquí esperando. Le hemos puesto el broche perfecto a esta seasons finale de Descifrando el Virus porque tenemos a Luis Enjuanes, al que creo que no hace falta presentar demasiado. Es el científico que lidera una de las vacunas desarrolladas en España y además dirige el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y una vez hechas las presentaciones, empezamos. Bueno, ya que es el último programa y que tenemos nada menos que a Luis Enjuanes aquí, nos vamos a saltar la estructura habitual para centrarnos en la entrevista con nuestro invitado. Si no os importa, me gustaría romper el hielo yo con algo que tengo muchas ganas de preguntarte, Luis. Ahora que parece que hemos entrado en el principio del fin de esta pesadilla, ahora sí, al menos en España, porque en otros sitios del mundo las cosas no están tan bien, me gustaría preguntarte qué cosas crees que hemos hecho bien como país y qué cosas crees que hemos hecho mal como país. Y no te estoy preguntando solo por la gestión política, sino en general, como sociedad, como el sistema sanitario, etcétera. Bueno, yo en primer lugar creo que la comunidad científica ha reaccionado en España muy fuertemente. Yo estuve impresionado, yo creo que ahora lo puedo decir, evaluando en torno a 1000 proyectos que se presentaron a sanidad. Eso es un número para gente que ya tenía proyectos de investigación en marcha muy elevado. Luego, el gobierno yo creo que se ha movido bastante también en el sentido que han habido montones de ofertas de proyectos. Creo que mucha gente, que muchos científicos me refiero, que no estaban bien situados económicamente, la pandemia les ha sentado de maravilla porque han tenido financiación adicional. Y yo creo que ha venido muy bien, aparte de la concienciación del gobierno, que creo que es sincera,
que claro, también viene como consecuencia de las ayudas europeas para estimular ahora la economía, pues el tema de las donaciones en las que España no destacaba ha sido impresionante. Yo no he visto nunca que dieran a la ciencia gente que se dedica a los negocios 6 millones de euros, 5 millones de euros. Yo he tenido donaciones personales, bueno, personales para el trabajo, de 1 millón de euros. Comprenderéis que esto no es normal. Y la gente, yo he recibido llamadas personales para donaciones no de compañías que den 6 millones de euros, pero sí que ofrezcan de su salario mensual 50 euros al mes, que es lo que podían dar, ¿no? Que te pone en una situación un poco difícil. ¿Cómo le voy a aceptar yo a esta familia que done 50 euros de un salario probablemente bastante básico? Esto es nuevo en España. No voy a dar cifras exactas, pero nosotros estábamos muy bien financiados porque tenemos financiación europea del NIH y nos han venido financiaciones del Estado, de particulares, pues la verdad, de una forma insólita, de forma que hace poco, haciendo una memoria de 2 hojas, nos han concedido más dinero que conseguíamos últimamente de la CICID para 9 años. Esto es insólito. Sí que es verdad que salimos mucho en la televisión y esto habrá influido mucho a la gente, pero en realidad yo procuro salir lo menos posible en la televisión si salgo en medios más profesionales. Entonces yo creo que lo que percibo es una sensibilización enorme en el CSIC, en el Ministerio, en la Presidencia del Gobierno. Nosotros hablamos semanalmente con el vicepresidente, tenemos sesiones de escrutinio a la americana, al grano. El vicepresidente científico es un hombre muy diligente y va al grano. Los correos electrónicos con él son de 2 líneas y media como máximo y las llamadas telefónicas de 1 minuto y medio. Y va al grano y va a tratar de resolver. Con el ministro casi diría que hablamos una vez al mes, a petición suya, y con Sánchez hemos hablado cada 2 meses, pero no en gran comité. Hemos estado 8 personas o así, y todos nos preguntan qué necesitamos. Dime cuándo a un científico se le ha preguntado esto en España. No suele pasar. Yo tenía una financiación X con la CICI desde hacía varios años, bastante buena, y en los últimos tiempos la redujeron aproximadamente al 50% y yo era de los privilegiados. Ha bajado la financiación de la ciencia en España en torno a un 35%. Yo hablo por números de mi instituto directamente, porque los he conocido directamente de la Vicerrección Técnica, y el número de coches que vienen aquí a trabajar, no ahora por las restricciones sanitarias, sino porque antes de la pandemia, porque no había financiación, los grupos han adelgazado, las plazas de parking son bastante abundantes, antes de la pandemia, vuelvo a insistir. Entonces ahora la gente se está recuperando. Y bueno, yo siempre me gusta hablar de mi entorno. Lo malo para nosotros es que han salido coronavirólogos a punta pala por todos los lados, ¿no? Que en general gente tremendamente inteligente y creativa, pero que claro, lamentablemente tú si eres biocomputador extraordinario, en 2 días no te haces virólogo y inmunólogo. Y entras con unos proyectos que yo la parte biocomputacional no la voy a juzgar porque no soy experto, pero que claro, están muy cojos, ¿no? Por el despiste, pero esto es lo que ocurre en general cuando hay abundancia de dinero. Claro. Después de la sequía, pues todo el mundo, si hay oferta económica, trabajen con lo que trabajen, siempre saben que la alcachofa tiene unas sustancias que se pueden utilizar como antivirales
de uso general. Pero en cualquier caso hay proyectos de mucha calidad. Hombre, la gente que tú tradicionalmente conoces que es buena, no voy a citar nombres, pero llamáis de Cataluña, pues allí hay laboratorios muy buenos y yo conozco a mucha gente, y esta gente que no eran coronavirólogos mandaban unos proyectos excelentes, ¿no? Pero excelentes, excelentes, ¿no? Otros iban muy despistados. A mí me molestaba un poco los biocomputadores que se inventaban un proyecto, pero claro, tú tienes que saber algo de virus y algo de inmunología, ¿no? Para presentarlo, y ahí, pues, hombre, te quedabas un poco para allá, ¿no? Pero los que estaban metidos del Centro de la Research Genómica de Barcelona, por ejemplo, cito eso porque son casos reales, o de otros centros de Barcelona o de Madrid, ¿no? Me da lo mismo. Pues serán excelentes, ¿no? Y esto, pues, no es lo normal. Ha habido aquí en el Centro Nacional de Biotecnología proyectos muy buenos, pero que además que están llegando a término, ¿eh? Y así sabéis que yo estoy haciendo una vacuna aquí en el CNB, pero está Mariano Esteban está ya muy cerca de fase 3, ¿no? Lo que se hace en 10, 15 años, ahora se ha hecho en año y medio. ¿Nos llegaremos a inocular una vacuna española o se llegará a utilizar para inocularla en algún sitio? Yo creo que sí, pero si algo he aprendido con esta pandemia y con las declaraciones que he hecho, cualquiera de vosotros que soy yo, después de trabajar 35 años con coronavirus y haber pasado por 7 coronavirus y saber mucho de los anteriores, tú crees que, bueno, pues ya puedes hacer ciertas afirmaciones, ¿no? Con una cierta consistencia, que yo la repetiría ahora mismo, pero luego no son ciertas. Claro. Hay afirmaciones que os las puedo justificar después, que las volvería a decir si el virus, yo pensaba, porque pues en virología estoy muy acostumbrado a que aparezcan muchos virus y salen cuando son zoonosis, virus pasa de animal al hombre, cuando entra con una virulencia tremenda, y lo tradicional es que los que son muy virulentos van desapareciendo enseguida, dan paso a los atenuados. Un virus muy virulento mata a la persona y la entierran, o al animal y se muere, o lo ponen muy grave y lo esconden en la UCI, pero si no le produce síntomas clínicos, ni fiebre ni nada de eso, va por la calle repartiendo el virus. Entonces, ¿qué virus se deben de imponer? Los atenuados. Pues yo sigo llamando periódicamente a médicos, preferentemente de aquí de Madrid, también alguno de Barcelona, muy bien posicionados en hospitales, y la pregunta es, oye, ¿habéis visto ya síntomas de atenuación? Porque es lo que yo sé que debe de ocurrir, porque lo razono y lo veo y lo sé por experiencia. Y mi pues todavía no. Entonces, pues metes un poco la pata muchas veces, aunque el razonamiento que has hecho yo no me arrepiento, porque tiene una base científica, experimental además. Pero patinas un poco porque cada virus tiene su personalidad. El SARS-2 tiene una personalidad muy fuerte. Los otros tienen tropismo para dos tejidos, respiratorio y entérico, el SARS-1, y este tiene para 50, digo, más de 50, ¿no? Entonces el tipo de patologías pues no tiene comparación. Uno causa muchas secuelas, infecta todos los órganos. El del 2002-2003 infectaba básicamente el tracto respiratorio entérico. Aparte de eso, empieza por arriba, cerebro, etcétera, corazón, hígado, páncreas, todo el sistema nervioso, todo el sistema circulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. No se deja nada, te infecta la nariz, el epitelio nasal, y pierdes el sentido del olfato, te infecta el epitelio oral y pierdes el sentido del gusto. Te infecta el páncreas y te mueres enseguida, porque es un órgano muy crítico, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego la gente que se recupera, pues un porcentaje significativo le quedan secuelas, 2 o 3 secuelas. En fin, hay novedades que yo no me las esperaba, lo que nos ha llevado a veces pues a hacer afirmaciones
que luego no son correctas por muy razonables que a mí o a otros colegas nos parecieran. Quería hacer un comentario que no tiene nada que ver con esto. No sois originales porque a mí Vincent Racanielo ya me había llamado a un programa suyo. Que no lo pasé bien, no lo pasé bien. Ya a mí Vincent Racanielo es muy amigo mío, me cae muy bien, me gusta mucho lo que hace también, pero lo que no fue acertado es que en contraste al programa que estáis haciendo vosotros, que estamos aquí muy concentrados en el tema, él lo hizo en la última parte de una comida en un mitin internacional, ¿no? Igual como a mí me molestó mucho ir una vez a Budapest a un meeting y mientras estábamos comiendo y chillando las personas de allí, había unos tíos, una orquesta tocando fundamentalmente el violín, que ellos ya sabéis que lo hacen muy bien. Todo el mundo chillando, nadie les prestaba atención. Yo estaba sufriendo porque decía, estos tíos o están inmunizados, porque yo habría tirado el violín ya por el aire, porque esto es de falta de educación, ¿no? Pues hombre, con Vincent Racanielo aquel día sufrí un poco. Iba de Eromiti Internacional, iba de invitado internacional, y por una parte me gustó mucho, pues todo lo que le pregunta a Vincent Racanielo siempre está muy bien, pero de verdad que no quiero ser cantante en una cena de un restaurante. Si quieren que cenen, en Budapest, ¿no? Yo luego canto, que no lo haría nunca, ¿verdad? Pero después, no durante la cena, no os lo recomiendo a ninguno de vosotros, aunque seáis tenores, ¿no? Bueno, esto era... ¿Quién se anima con la siguiente pregunta? Sí, justo hoy vamos a sacar al violinista, pero nos lo vamos a pensar mejor. Oye, Luis, ¿por qué optasteis por una vacuna intranasal? ¿Hay precedentes de otras vacunas de este tipo que estén funcionando? Cuéntanos un poco la génesis de esa idea, o sea, primero de la idea del tipo de vacuna que optasteis por investigar y también por esa administración intranasal en lugar de una inyección como las otras. Es una pregunta excelente, pero excelente de verdad. Pero tiene el inconveniente que yo puedo estar contestando durante una hora. A ver cómo me controlo. Lo de hacer, hay dos tipos de inmunidad. Pero esto no es que lo sepa yo soy virólogo sobre todo y sé inmunología de virus, algo. Esto está en los libros de primer año, inmunología de virus, ¿vale? Dos tipos de inmunología, simplificando. Lo que se llama la inmunología sistémica y la inmunología en mucosas. La inmunología sistémica, simplificando, es aquella que se induce y que se distribuye por el torrente sanguíneo, los anticuerpos que circulan, linfocitos, T y todas estas cosas, y protege a los órganos internos, como puede ser el corazón, el hígado, el páncreas, etc. Y la inmunología en mucosas, ¿qué son las mucosas? Son las cavidades abiertas al exterior. El tracto respiratorio está abierto al exterior, no paramos de insuflar y echar aire. El tracto entérico, pues ya me explicarás lo que comes y lo secretas luego procesado. Son tractos abiertos. Los ojos son mucosas abiertas al exterior, fosas nasales. Y las leyes que regulan la inducción de inmunidad sistémica o en mucosas son completamente distintas. Tú, para inducir una buena respuesta sistémica que te protege los órganos internos, te puedes inmunizar intramuscularmente. Típico pinchazo en el hombro o en el pompis, ¿no? En cualquier músculo. Y te dura esa inmunidad sistémica 20, 40, 60 años. Por ejemplo, bueno, no vosotros todavía sois jóvenes, yo ya no tanto. Yo hace más de 65 años, 65 años, me vacuné contra la polio, contra el sarampión y contra la viruela. Un pinchazo. Estoy perfectamente vacunado contra estos agentes 65 años después, con un pinchazo intramuscular. Sin embargo, la inmunización para mucosas respiratorias, estos virus son respiratorios como la gripe, la duración es de 1, 2 o 3 años como máximo. Y se tiene que inducir localmente, porque está localizada
Por ejemplo, si a ti te inmunizan un ojo, el derecho, se te inmuniza muy bien, pero el izquierdo no, o viceversa. Esto no circula bien. Entonces, por eso en los libros de primero de bachiller, si estudias inmunología viral, aprendes que para inmunizar en las mucosas hay que inmunizar localmente. Como el virus nos entra preferentemente por el tracto respiratorio, pues yo sabía de pequeñito, pero no es que lo sabía yo, lo sabía medio mundo, sabemos que hay que inmunizar el tracto respiratorio. Tú pones a un ratoncito 50 microlitros en una fosa nasal, él inspira, lo mete para adentro y la vacuna que nosotros hemos dado intranasalmente da una protección atómica en ratoncitos, cuidado, ¿vale? Contra el virus MERS, que es lo que hemos trabajado muchísimo, pero que es otro coronavirus mortal para el hombre como el actual. Entonces, si tú eres un tío normal, que sabes lo de primero de bachiller, digamos, en esto, pues lo que se te ocurre es inmunizar en las mucosas. Pero es que esto además, vamos, yo llevo muchos años trabajando con vacunas y cosas de estos, y nos lo han dicho hasta la saciedad, lo hemos visto hasta la saciedad. Cualquier vacuna para proteger el tracto respiratorio entérico, que la des con un agente que no se replica, una proteína purificada, un virus inactivado, químicamente, no estimula la inmunidad en mucosas. Un poco sí, ¿no? Pero no mucho. Entonces, ¿por qué entonces todas las compañías que esto que estoy diciendo lo saben mucho mejor que me lo sé yo, no inmunizan por las mucosas? Por una razón muy sencilla. Porque si tú das algo en la nariz, eso se va para arriba y teóricamente puede cruzar lo que se llama la barrera hematoencefálica, es decir, pasar de la circulación de la sangre al cerebro. Y entonces, para que las agencias que regulan la administración del medicamento te aprueben tu vacuna o tu medicamento, puede ser una inhalación porque tienes problemas respiratorios, ¿no? Que eso sí que está aprobado. Pues te exigen mucho más. Y aunque ellos saben todo lo que yo he dicho y más, por primero hacen la vacuna intramuscular, porque ahí no les ponen tantas pegas, porque no existe este peligro potencial. De todas maneras, es increíble, porque lo que yo he dicho es cierto, esto no lo sé yo, lo sabe cualquiera. Pero no solo de los experimentos, sino de la vida real. Publicación que mandan y pinchan a un cerdito, por ejemplo, en el cuello, o en los jamones no se pinchan para no estropear el jamón, ¿sabes? Se pinchan siempre zonas que no sean muy caras. Pues no funciona. Pero me hizo mucha gracia que un virólogo, Michael Diamante, es un virólogo norteamericano de un prestigio enorme, y yo lo corroboro. Publicó un papel, no sé si en PNA, es una revista importante, o en Nature o algo de esto. Dijo, hemos tenido una sorpresa muy grata. Hemos administrado una vacuna que hemos hecho intranasalmente y ha sido esterilizante, que, como la nuestra, que cuando le haces el desafío al animal inmunizado, el virus no tiene la oportunidad de crecer. Digo, ¿cómo este tío, que es number one, dice que se ha sorprendido? Pues si esto es de primero de bachiller, si la das A mí me sorprendió, no sé cómo se le ha podido escapar a este hombre, que te digo yo también que chapó, ¿no? Entonces esa es la razón. Podía hablar mucho más, pero claro, eso nos obliga a nosotros, a nuestra vacuna, a hacer dos formulaciones, una intranasal y otra intramuscular. Pero ya te adelanto, la que va a funcionar de miedo, porque ya lo hemos hecho, al menos en el modelo animal experimental, es la intranasal. Pero eso lo sabe medio mundo en nuestra profesión, no es que aquí seamos ninguno sabio, ¿no? Pero las otras, perdona que haga la repregunta, entiendo que también las otras compañías igual han tenido en cuenta otros factores como la comercialización, Por supuesto, ¿no? la velocidad. Claro. La velocidad. Claro. Pero ¿qué les pasa?
Estamos todos contentísimos de que Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson hayan sacado sus vacunas en 1 año y pico, cuando eso tarda 10 o 15 años. Pero son vacunas que dejan mucho que desear. Tienen que dar 2 dosis. Aunque den 2 dosis y estés doblemente inmunizado, te infectas con el virus y se te acerca. Es más, lo puedes transmitir. Esas vacunas pues tienen otras limitaciones, como que se han de almacenar a menos 70 grados a menos 20 grados. En Europa y en Norteamérica, muy bien, no tenemos problema. Pero en África dices que te preparen frigoríficos de menos 70 o 80. O en la India, o en Sudamérica, o en etcétera, ¿no? Son vacunas que, bueno, ya digo, nos alegramos muchísimo, están haciendo mucho bien, están induciendo una protección muy fuerte, pero están induciendo esa protección que perseguía la Organización Mundial de la Salud. Cuando hay una pandemia como esta, brutal, la aspiración de la Organización Mundial de la Salud no es que se saque la vacuna perfecta, es que se saque una vacuna. Primero, que si estás vacunado el virus no te mate. Segundo, que no necesites hospitalización porque colapsas las UBIs y los hospitales. Tercero, que si te infecta, que no produzca una patología importante en tu organismo. Y eso es lo que hacen estas vacunas. O sea, yo ya estoy vacunado, me acabo de vacunar hace un par de semanas, entonces ya sé que si me infecto, porque me puedo infectar, lo más probable es que no voy a tener una patología fuerte, es muy probable que sea hasta asintomático, no voy a requerir probablemente hospitalización y muy probablemente no me voy a morir. Entonces tenemos algo muy bueno por un lado, pero es lo que la Organización Mundial de la Salud quería. ¿Por qué se abre la manga con las vacunas? ¿Tú te crees? En Estados Unidos la vacuna de AstraZeneca no se ha aprobado. Los ingleses se han hinchado a ponérsela y muchos otros países, incluyendo España. ¿Por qué en Estados Unidos la Food and Drug Administration no la ha aprobado? La respuesta es muy sencilla desde mi punto de vista. Yo me puedo equivocar con todo el mundo. Porque tienen otras 2 vacunas que no te matan 6 personas por millón de inmunizados. Eso antes te metían en la cárcel, te cerraban la compañía. Por menos de eso te cerraban la compañía. Entonces, tal como van las cosas en Estados Unidos, no la han aprobado. ¿Por qué? Porque tienen otras 2. Si ellos no hubieran tenido otras, hubieran puesto AstraZeneca a punta pala. Eso es lo que yo creo que la explicación que yo encuentro. Yo quería, Luis, un poco lo que estabas comentando a raíz de lo que estabas diciendo de la vacuna de la viruela. Si bien es verdad que la protección es por vida, también es verdad que la viruela entra por vía respiratoria. Entonces, ¿hasta qué punto la experiencia que tenéis, por ejemplo, con las vacunas que habéis hecho frente a los coronavirus de animales, frente al TGF o a otros virus que estéis desarrollando, pues la vacunación intramuscular, ¿durante cuánto tiempo puede proteger a esos animales? Y si, a pesar de que no prevenga, si la administráis intramuscular de la infección, sí que previene la enfermedad en el animal o que desarrolle síntomas graves o que el animal se estropee, ¿no? para el uso ganadero. Esa es una pregunta muy lógica y yo también me la hago. ¿Por qué? Porque he leído tantas y tantas publicaciones diciendo que si la vacuna la inmunización en mucosas es compartimentalizada. Que es lo que te he dicho, te infectas el ojo derecho, te inmunizas el ojo derecho y se te inmuniza el izquierdo no. O sea, si está tan compartimentalizada, ¿por qué si te inmunizan en el hombro te llega inmunidad a las mucosas respiratorias, que es donde la necesitamos? Pues primero, porque te dan 2 dosis, porque con una no es suficiente, que en condiciones normales debería de bastar. Y segunda, porque los vectores que se están utilizando son muy poderosos. Por ejemplo, tú has citado la vacuna basada en poxvirus. Poxvirus es uno de los virus más potentes que hay
es un vector conocido desde hace mucho tiempo. Es una bomba atómica. Expresa cantidad de antígeno a punta pala. Y aunque es un virus que se deriva del virus de la viruela, pero al que le faltan en torno a 30 genes. Y eso hace que no se pueda replicar. Oye, que si no te podría producir la viruela, ¿vale? Es un virus de los peores que ha habido en el mundo. Lo mismo que el adenovirus. El adenovirus es un virus que produce tumores, que produce otras muchas problemas, de lo que se lo coge mucha gente en las piscinas, etc. Pero tiene una ventaja, es un virus que produce unos títulos de virus de 10 a la 11, 10 a la 12 y 10 a la 13. Quiere decir, 10 elevado a 11 ceros. Esos son millones de partículas. Y entonces, aunque no se puedan replicar, sí que pueden transcribir y expresarlo el RNA mensajero que codifica el antígeno que induce a los anticuerpos neutralizantes. Te ponen una cantidad bestial y claro, con una inmunización tan potente, pues algo llega a los pulmones. Pero lo que llega, que vemos que protege, es decir, que damos gracias, yo no vea solo una crítica en mis comentarios, lo que llega no es lo que debería de llegar. Porque en la inmunidad sistémica, la de la sangre que circula, lo que abundan son los anticuerpos de tipo IgG, o al principio IgM y luego IgG. Y de IgA hay un poquitín. La IgA tiene dos características que son muy importantes. Una, que es tetravalente. Agarra el virus por 4 patas. Y virus que agarra, virus que no lo suelta. Porque esto es química, esto es un equilibrio dinámico, ¿eh? No es que lo agarre y se suelta, pero como lo coge con 4 patas, cuando se suelta un binding site, pues queda 3. Es una cosa dinámica. Pero es que además eso las IgAs neutralizan muchísimo. Pero además es que químicamente las IgAs tienen que vivir en mucosas respiratorias, mucosas entéricas. ¿Tú sabes lo que hay en las mucosas entéricas? Enzimas que degradan las proteínas para digerir los alimentos, etcétera, etcétera. Una inmunoglobulina normal ahí se machaca. Una IgA no. Es mucho más resistente. Es decir, que es importantísimo inmunizar en mucosas porque se producen IgAs y si inmunizan con virus en un sitio no adecuado, intramuscularmente, por ejemplo, como un postvirus, que es muy potente la replicación de este virus, pues algo llega. Porque claro, si te ponen aquí un pinchazo pues bastante profundo, porque la inyección que nos meten tiene ahí 2 o 3 centímetros, pues por la circulación sanguínea algo llegará al pulmón, ¿no? Y algún tipo de inmunización habrá. Pero eso no es lo óptimo. O sea, yo iba a decir un taco, estoy bastante asustado que los resultados brillantísimos que hemos obtenido con la vacuna del MERS por vía intranasal, si para probar la vacuna rápidamente la damos por vía intramuscular, que no le llegan a la suela de los zapatos, del zapato, ¿me entiendes? Pero bueno, funciona. Vosotros, aunque no fuerais científicos o periodistas científicos, sabéis perfectamente que, bueno, igual no porque sois jóvenes, pero cuando seáis más mayor como yo llevo ya 10 o 15 años vacunándome contra la gripe. La vacuna de la gripe de hoy es lo que le gusta a las industrias. Es pesar medio kilo de una proteína y medio kilo de un adyuvante químicamente definido. O sea, 2 cosas completamente definidas. No hay ningún virus vivo que pueda evolucionar. Medio kilo de una proteína y medio kilo de un adyuvante químicamente definido, lo mezclan y te lo dan como vacuna. O sea, la vacuna de la gripe que nos tienen que dar todos los años lleva 5 hemaglutininas del virus de la gripe, 5 proteínas de 5 strains diferentes por la variabilidad que hay este virus. No sabemos a ciencia cierta la estirpe que nos va a venir el año que viene,
y adyuvantes de distintas, que son oleosos, con lípidos, lo que sea, pero químicamente definido. Pues eso es lo que quieren y lo que vale. Pero la vacuna de siempre de la gripe había sido un virus de la gripe atenuado, vivo, atenuado, que son mucho más eficaces y siempre dado en zonas que pudieran alcanzar el tracto respiratorio. Pero aquí la ley que impera es la ley de la economía, de la rapidez, de la seguridad. A mí me han dicho algunas compañías, mira, tú sácanos una vacuna, lo importante es que no haga daño, aunque haga muy poco beneficio, pero lo que no te podemos consentir es que tenga efectos secundarios, porque es lo que piensan algunas empresas. Vender un producto con si tiene una efectividad limitada, pero te lo colocan igual, al menos en sanidad animal. En personas ya eso se mira mucho más de cerca, está muy vigilado, ¿no? Y si tiene algún problema de seguridad o tiene una eficacia muy baja, no cuela. En los países occidentales no cuela, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en cualquier país así adelantado. Y en otros países, mejor no decir nombres, que luego me recibo muchas llamadas telefónicas, que hay regímenes más dictatoriales, por ahí hacen lo que quieren. No esperan a la Food and Drug Administration ni a la Agencia Europea del Medicamento. En fin, no sé si he contestado tu pregunta más o menos. La experiencia que tuvierais con las vacunas que habéis generado durante todos estos años en animales, si a cuánto tiempo inducen inmunidad y si cambia el hecho de ponérselas. En animales es que es distinto. Espera, lo aclaro lo que quiero decir. Hay dos tipos de animales, bueno, hay tres tipos de animales, simplificando, claro. Los salvajes, ¿no?, que andan por ahí sueltos en la selva. Luego están los animales domésticos que tenemos en casa y luego los animales también domesticados, pero implicados en la alimentación, ¿no? O sea, una cosa es los perros, los gatos que tienes, los pets, ¿no?, que tenemos en casa. Otra cosa son las vacas, los cerditos, los pollos y tal para alimentación, que también están controlados, y otra cosa son los animales silvestres. Entonces, dependiendo de qué vacunas haces para quién, los animales implicados en la alimentación, esos tienen una vida muy corta. Los pollos los hinchan con aire a presión y te los crecen en cuestión de meses y te los sacan al mercado. Los cerdos, la vida normal es 1 año, los cerdos que nos comemos. No hablo de los que utilizan para mantener la especie, ¿no?, la raza que la compañía tiene. Pues esos pagan por los cerdos que son los que mantienen la reproducción en las granjas, te pagan por una medicina para un cerdo de esos lo que les pidas, más que para una persona, bueno, muchísimo más, porque eso depende de la compañía de cerdos o de vacas o de pollos, ¿no? Pero los pollos, los conejos, todo lo que nos comemos, pues son animales de 1 año de duración. Entonces, con que hagas una vacuna que les dé una protección para 1 año, si los van a sacrificar antes, ¿no? Si es ya para un animal doméstico de tu casa, tu perro, tu gato, cualquier señora, señor, paga por una vacuna para su gato más que para el vecino de al lado, ¿no? Esos duran más, pero oye, un perro pues tiene una vida de 13, 14 años, un poquito arriba, abajo. Tienen que revacunarlos todos los años, según para qué enfermedad, ¿no? Y los silvestres, pues claro, ese es un tema abierto. Ahora ya se está vacunando animales silvestres. Como probablemente sabréis, muchos de vosotros, la peste porcina africana que tuvimos en España y con mucha habilidad la erradicamos, con un mérito tremendo sin tener una vacuna, con una disciplina férrea. Esa peste porcina africana está viniendo de una forma terrible desde Rusia y países limítrofes, desde China, luego Rusia,
luego países del este limitando con Europa Central, está ya en Alemania y nos va a volver a llegar a España, la peste porcina africana. ¿Tú sabes quién tiene la culpa de todo esto? Hay dos actores principales. Uno, los jabalíes silvestres, porque ellos infectan con el virus de la peste porcina africana, pero lo resisten bastante. Como un jabalí se acerca a una granja de cerdos domésticos, les traspasa el virus. Entonces hay que infectar a los jabalíes que están en el bosque. Y eso no es fácil de hacer, pero ya hay tecnologías que permiten combatirlo, ¿no? Es decir, los peligros son muy variados. La alimentación mundial puede depender de una epidemia de este tipo. El consumo de cerdo en todos los países del mundo. Lo mismo me da que me digas el país más pobre de África, como países de China, europeos, Estados Unidos, Dinamarca, un país adelantísimo es el país productor de cerdos número 1 relativamente a la población de Dinamarca, ¿no? Es decir, las vacunas deben de valer para todos, animales y hombres, y aunque indirectamente nosotros, las personas, nos suframos la peste porcina africana, si se mueren, se infectan todos los cerdos del mundo, habría un problema social, se moriría mucha gente por no tener alimentación, ¿no? O sea, en Rusia, Putin, un lema suyo era una persona, un cerdo. Él ha estimulado mucho la producción porcina en Rusia. Esto yo lo sé de muy buena tinta. Yo estoy yendo a Rusia todos los años, me invitan. Porque si no, no comen. Es que el cerdo, como se dice aquí en España, nos lo comemos todo. No solo los jamones, del cerdo no se desperdicia nada. Y sería un problema muy grave. Es decir, que está por un lado por las enfermedades humanas que nos afectan directamente, pero enfermedades de animales. Tú imagínate una epidemia con un virus que infecta a las vacas, que una de las primeras cosas que hacen es dejar de dar leche, ¿no? Y luego pues morirse y no producir carne, ¿no? Pues son problemas. Una huelga hace ya tiempo, cuando yo era más joven, y una cooperativa que seguro que conocéis, que está en Gisona, en la franja, entre Cataluña y Aragón, ¿no? Esta es una fábrica, una cooperativa de producción de alimentos, de animales, carne, pollos y todo este tipo de cosas. Creo que es la más grande de Europa. Tienen su banco, su plan de pensiones, etc. Cuando hubo una huelga del transporte, que no podían venir camiones de Gisona a Madrid, pues Madrid se quedó desabastecida. Tuvieron que hacer convoyes de camiones apoyados por la Guardia Civil, porque es que si no, los mercados se quedaban sin carne. Bueno, no toda la carne venía de Gisona, pero es que esta era la cooperativa más grande de Europa, ¿no? El principal proveedor, ¿no? Proveedor. Juanjo, no sé si quieres preguntar. Yo quería volver un poco al tema que has comentado al principio, Luis, de cómo este virus de alguna manera nos ha sorprendido. Y si tenéis alguna pista de por qué esta dinámica, por qué está tardando más en atenuarse, por qué no se ha atenuado todavía, qué motivos puede haber. Se esperaba que no iba a haber tantas variantes porque decíamos, bueno, tiene un proofreading, pero resulta que eso no era tan importante y aún así, claro, los números de infectados, pues claro, dan para que haya variantes, por supuesto. ¿Cómo estáis encarando, digamos, esa cura de humildad que estamos teniendo todos los virólogos, ¿no? Bueno, tendría que ordenar mi cerebro, pero los virus que yo considero más peligrosos son los virus silenciosos. Hay un ejemplo que todos conocéis, el virus del SIDA. ¿Por qué el virus del SIDA tuvo el éxito que tuvo? Porque el SIDA no existía, producido por el HIV. Por una razón muy sencilla.
porque aunque había una población reducida, relativamente reducida, que luego se ve que es más abundante de lo que nos creíamos, que estaba infectada, los síntomas clínicos, la inmunodeficiencia, se llama virus de la inmunodeficiencia, porque te produce una disminución, ¿no?, de la efectividad de tu sistema inmune. Pero eso aparece 1 año, 2 años después que te has infectado. Es la mejor estrategia que puede utilizar un virus para diseminarse. Un tío se infecta o una mujer se infecta y no lo sabe durante 1 año o 2 y va por ahí teniendo muchas parejas que, por ejemplo, en el caso de homosexuales, pues suelen tener muchos intercambios, muchos, más que una pareja heteróloga, ¿no? 2 años diseminando el virus del SIDA sin saber que lo tenían. ¿Qué mejor estrategia puedes utilizar? Bueno, este virus, por ejemplo, al principio al menos un 14% de las personas infectadas eran asintomáticas. 14 días que los tíos iban a trabajar y de juerga por ahí sin saber que estaban infectados, ni una decimita de fiebre, ni una tos, ni una dificultad respiratoria. Claro, no llega al virus del SIDA, que hasta 1 año, año y medio, 2, no te enterabas que lo tenías. Y cuando te enterabas, pues ya estabas un poco para allá, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. La segunda estrategia, que todavía ninguna de estas para mí es la más importante, es la estrategia de que te trastorna el sistema inmune. O sea, el sistema inmune, vosotros sabéis que tiene muchas ramas, la rama celular, la rama humoral y tal, ¿no? Pero la infección por este virus produce esta tormenta de citoquinas que habéis oído hablar tantas veces y eso regula la respuesta inmune. En una infección por virus, el papel de la respuesta inmune es siempre muy importante. Hay alguna excepción en algunos virus, como pueden ser los herpes, pero el trabajo de protección, el 80-90% del trabajo de protección lo hacen los anticuerpos, que neutralizan al virus donde estén. Y los virus que están dentro de células, el anticuerpo no puede entrar, eso los matan los linfocitos T citotóxicos, ¿no?, que los destruyen, se libera el virus y entonces los anticuerpos se lo cepillan. Si tú, como se ha observado y se han estudiado, yo siempre tengo que simplificar porque si no nos tiramos 6 horas. Tú mides los anticuerpos en un paciente que se infecta y que se recupera, y en un paciente que se infecta y no se recupera, y los niveles de anticuerpos son los mismos, pero por una estrategia del virus que confunda el sistema inmune, los de los pacientes que se recuperan, el anticuerpo va mayoritariamente contra las espículas del virión y son neutralizantes. Y en los de los que están en la UBI, muchos de los cuales luego fallecen, produce el mismo nivel de anticuerpos, pero va contra la nucleoproteína, que es una proteína interna del virus, y no son neutralizantes. Entonces, ese desequilibrio lo ha producido el virus. Este virus, otra de las faenas enormes que hace, es que vosotros sabéis que la respuesta inmune innata, que se llama, es inmediata. Tú te infectas por un virus y al cabo de 3-4 horas se están produciendo interferones que se llaman así porque interfieren con la replicación del virus. A las 3-4 horas. Eso es fundamental, ¿no? Porque si te infectan unos pocos virus, te infectan alguna zona de las mucosas y tal, y tú en 3 horas ya estás ahí dándole caña con los interferones, pero ¿tú sabes lo que hacen este virus? Que le da la vuelta a la respuesta inmune y te hace que hagas anticuerpos tú contra tu interferón 1, que es uno de los primeros que sale ahí a defenderte. O sea que
por cuenta de ayudar tu sistema inmune, lo confunde y te anula tu propia respuesta, haciendo que produzcas autoanticuerpos contra tus defensas. Yo ya sé que uno cita ejemplos y tal, ¿no? Y que hay cientos de cosas más, ¿no? Esto es mucho más complejo. Pero para que la gente nos entienda. Ahora, la faena mayor, que creo que ya os ha adelantado algo lo de la furina, no sé si os lo he contado. Para mí la preocupación mayor y una de las cosas que tiene este virus, que es una faena total, es el tema de que el virus respecto al SARS-1 del año 2002-2003 ha incorporado en la proteína de las espículas 4 aminoácidos, una secuencia de 4 aminoácidos básicos. Esta secuencia de 4 aminoácidos básicos tiene un corte que se puede cortar por proteasas, que corta el péptido, ¿no? En 2 mitades. Pero lo que hace entonces es cortar la proteína de las espículas. Esto es una cabronada. ¿Por qué? Si tú tienes el virus, esto es el virus, y la proteína S del virus, y se une al receptor en una célula, se une pero se queda ahí. No entra el virus. Pero, ¿por qué? Porque la proteína del virus, para que pueda penetrar, se tiene que cortar en un punto que le permite desdoblarse. Se hace el doble de larga. Y esa forma activada es la que sí que entra en la célula. Porque si no se quedaría todo el día agarrado, pero no infectaría, no penetraría la célula. Ahora, como tiene el sitio de corte por furina, que corta la proteína, y esta furina es una proteasa que está en todos los tejidos, en todos. Entonces, cuando el virus te infecta el pulmón, cuando sale del pulmón, que te lo puede infectar fácilmente porque ahí hay furina, la proteasa esta, se te va al corazón, por ejemplo. Pero si tú no tuvieras el punto de corte por furina, se engancharía una célula del corazón y se quedaría en la superficie. No penetraría. Pero como el corazón tiene furina, como el cerebro tiene furina, como el hígado tiene furina, el riñón, todo el sistema circulatorio, etcétera, 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 este virus, cuando sale de una célula, ya sale preactivado, ya sale cortada la S. Entonces, en cuanto se une, se despliega la proteína S y entra en la célula. Eso sí que. Entonces, eso hace que este virus tenga más de 50 tropismos, causa más de 50 patologías, porque te infecta cualquier cosa, cualquier tejido, cualquier órgano que tú pienses, no me lo preguntes, lo infecta. Luis, yo te quería preguntar, ¿qué es, ahora que parece que estamos, toda la población en general, en España, en Occidente, tenemos la sensación de que estamos ya al final. ¿Cuáles son las cosas que te dan más miedo? ¿Qué se podría torcer? ¿Qué nos podría hacer que esto volviese a ocuparnos otra vez, cerrarnos? ¿O qué malas noticias temes que pueden llegar en algún momento? Bueno, yo, en fin, por naturaleza tiendo a ser positivo, pero además de eso, la evidencia, aquí el virus ha venido para quedarse. Se disemina cada día mejor. Se multiplica cada día mejor. No digo que haya aumentado la patología, mata más porque infecta más, no porque mate mejor. Pero es que como infecta más, pues mata más, ¿no? Pero el problema es la variabilidad antigénica, como el virus de la gripe. Estos virus son virus RNA. Los coronavirus tienen el genoma más grande que hay para un virus RNA, de todos los virus RNA conocidos. Tiene 30.000 nucleótidos. Cada vez que él se replica dentro de una célula, te puede producir 20.000 virus. Ninguno de los 20.000, ninguno, es igual a otro. Todos son distintos. Porque por ciclo de división te mete al menos 3 errores. Me podía extender con esto, pero no lo voy a hacer.
Es decir, que cada virus que sale, incluso dentro de una misma célula que se infectó con el mismo padre, todos los virus hijos son distintos. Entonces, son virus que tienen una variabilidad antigénica tremenda. Entonces, eso es un enemigo. Tú habrás oído cientos de veces últimamente que si la variante inglesa, la sudafricana, la brasileña, la india, que si ahora se escapan de las vacunas o no. Afortunadamente el sistema inmune no hace anticuerpos contra un determinante antigénico o contra 10, hace anticuerpos contra muchos determinantes antigénicos. Entonces baja la eficacia, pero baja un 5%, un 8%, y las vacunas todavía son efectivas. Pero es que no han parado de cambiar, es que cambian todos los días. Es que ahora la vacuna de Moderna, Pfizer y AstraZeneca y tal y cual, y la que nosotros hacemos, pues nosotros ya le hemos metido determinantes antigénicos importantes de los nuevos virus. O sea, va a haber siempre que estar cambiando el virus para actualizarlo, probablemente anualmente. O sea que lo que más me preocupa es probablemente pues, la variabilidad antigénica. Este virus ha venido para quedarse, como el de la gripe. Pero bueno, por otra parte, pues tú conoces a alguien que está asustado por la gripe, aparte de algún viejito por ahí, pues los viejitos se vacunan y más o menos nos vamos defendiendo. Algunos se mueren. No sé si sabéis que se cientos de miles de personas con el virus de la gripe. Se me ha ido la estadística ahora. Yo me quedé asustado cuando vi hace 2 o 3 inviernos los que se habían muerto en Estados Unidos por la gripe, referente a gente mayor. Eran cientos de miles, pero esto ya lo hemos digerido. Ya casi te echan la culpa a ti, porque por lo menos hay vacuna, ¿no? Lo que pasa es que la eficacia de la vacuna en una persona joven es del 70 al 85% y en un mayor es del 25 al 35%. Luis, ¿es posible que los coronavirus que había en la población humana, que ya estaban, digamos, establecidos, es posible que en la historia hubieran tenido un inicio tan bestia como este y que simplemente no tengamos recuerdo porque pasó antes de que hubiese... Mira, esa pregunta es para darte el Oscar. Esa pregunta yo voy desde hace tiempo detrás de poderla contestar, pero como no tengo mucho tiempo, pues no la he podido contestar. Como tú sabes muy bien, hay 7 coronavirus humanos. 4 están atenuados y aparecieron en los años 50-60. Al menos se descubrieron los años. Se descubrieron. Estos 4 coronavirus, todos vosotros estáis infectados por ellos, por vuestra edad y yo también. Una mayor parte de la población adulta está infectada, sin embargo, como tú dices, están atenuados. La pregunta tuya es magnífica, si estaban atenuados cuando emergieron. Yo esto lo he preguntado a coronavirólogos todavía más mayores que yo y no tengo la contestación todavía. Yo estoy prácticamente seguro que probablemente son zoonóticos, cuando saltaron por primera vez del animal al hombre eran virulentos y luego con el tiempo se han domesticado. Por lo que os dije antes, los que mataban no se difundían porque los enterraban o los metían en la UCI y todas estas cosas. Los que se iban atenuando, pues la gente no se encontraba mal, iba a trabajar y a restaurantes y los difundían. Hay una cosa que está demostrada, que es que en general todos los virus zoonóticos que pasan de animal al hombre, pues luego se atenúan o que pasan de una especie como el jabalí al cerdo doméstico, el virus de la peste porcina africana. ¿Tú sabes cuál es el problema hoy del virus de la peste porcina africana? En España entró en 1960. Nos lo trajeron los portugueses. ¿Por qué? Porque los portugueses tenían la colonia de Angola en África. Entonces, claro, muchos soldados iban allí a servir a la patria, luego volvían a la península y se traían chorizos de los cerdos de allí. Cuando ese virus venía aquí, al principio, acordaros de la infección que entró en 1960 en España,
entraban en una granja y ahí no quedaba ni un cerdo, ni uno. ¿Tú sabes cómo se erradicaron? Metiendo en autobuses laboratorios y luego detrás 2 jeeps de la Guardia Civil. Iban a una granja, cuando detectaban un cerdo positivo, los ametrallaban a todos, abrían un pozo, echaban cerdos sicar y los enterraban. No había vacuna. Ahora el problema es que un cerdo, el virus de la peste porcina africana puede infectar una granja y no te enteras, porque no mata ni a uno. Pero luego se ponen malos, pero no mata a ninguno. Tú de momento está la población esto y se van pasando el virus de uno a otro, los llevan al mercado, los venden. Si no haces expresamente un análisis, no te enteras. O sea que se ha atenuado de no dejar un cerdo a que no te enteras. Ahora el peligro es que se han hecho silenciosos. Ese es el peligro. Y esto es el tren natural. Yo, basándome en este ejemplo que pongo, pero en otros muchos que conozco, pues los virus normalmente cuando cambian de especie entran a saco. Primero porque tú no tienes anticuerpos porque no lo tenía la población humana. Luego no estás inmunizado en absoluto contra él. Porque mal que bien, las enfermedades humanas tú siempre has cogido alguna infección leve y te has vacunado. Pero si no la has tenido nunca porque es de otra especie que ha saltado la barrera de las especies. Es decir, eso es terriblemente importante. Y yo te lo digo de verdad, pero es que yo no tengo tiempo para hacer lo que quiero hacer. Pero eso es una de las cosas que investigaré cuando me jubile, porque ahora no voy a poder. Creo que Antonio tiene una última pregunta. Sí, es muy sencilla. Luis, ¿cómo va a acabar la pandemia? Pues con la vacunación. Es muy difícil que se acabe la pandemia de otra manera. Acordaros que salieron los ingleses y luego los daneses y no sé quién, algunos nórdicos por ahí, que tenían teorías de estas que da vergüenza contarlas. Decía, mira, vamos a encerrar a los viejos, que son los que se infectan y se mueren, nuestra obligación es protegerlos en un sitio y dejar que el virus se distribuya entre la gente joven, que por lo general se recupera, y así se inmunizarán naturalmente, por infección natural. Eso está demostrado, aunque lo apoyó alguien, algún científico, convenció al gobierno británico y al nórdico y tal y cual. Eso se ha demostrado que no funciona. Funciona con la vacunación y, por decirlo de una forma, la vacunación un poco forzada. Lo que estáis hartos de oír, la vacunación de poblaciones. ¿Qué es la vacunación de poblaciones simplemente concebida? Si tú vacunas al 70% de la población, cuando un virus sale a la calle y infecta a 100 personas, el 70 fracasa, entra en la persona, pero desaparece porque están vacunados. El 30% tiene éxito. Pero al día siguiente, el que se ha escapado vuelve a infectar, fracasa en el 70% de los casos y tiene éxito en el 30%. Es decir, el virus se extingue por sí solo. Por eso dicen lo del 70%. Ahora los americanos dicen, bueno, por unas razones, lo dice no me sale el de Elena Yates, Tony Fauci. Tony Fauci, que es amigo mío, dice, bueno, deberíamos de poner el 80% para corregir unas deficiencias de estos razonamientos. Pero en cuanto haya un 70-80% de la población vacunada, el virus se va extinguiendo. Y si ya vacunas al 100%, eso ya sabéis que es imposible, porque hay gente que dice que la Tierra es plana y que el virus no existe. Entonces el virus casi siempre falla, casi siempre que va a infectar a alguien. Y entonces por lo menos lo tienes controlado. Y cuanto menos hay, más controlado lo tienes y más fácil te resulta vacunar, ¿no? Yo creo que todos los expertos están de acuerdo. Los gobiernos más potentes, como puede ser el norteamericano, el gobierno inglés, están vacunando a punta pala. El 75% de las vacunas que se han administrado a un 8% de los países.
sea, todo el que tiene dinero y puede, vacuna. Y ya cuando ha vacunado a los de su pueblo, pues luego da vacunas, ¿no? En fin, la cosa es mejor de lo que he dicho, pero la vacunación es la única forma que tenemos de parar a nivel mundial una pandemia como esta. Pues Porque si esperemos, fueran esperemos, 100.000... si iba a decir, esperemos, Luis, que esto suceda pronto, ¿verdad? Y que Sí, en septiembre, cuando Descifrando el Virus empiece su segunda temporada, ya no haya que hablar no haya que hablar tanto a diario de coronavirus, sino que podáis hablar de otras cosas. Hemos llegado al final del programa, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por habernos seguido durante estos largos meses. Muchísimas gracias, Luis, por haber venido a Descifrando el Virus. Ha sido un placer. Volverá Descifrando el Virus con otro formato y otras caras. Yo en principio no voy a estar, tampoco creo que pudiese aportar mucho en un momento en el que la actualidad nos va a ir llevando hacia otros temas. Por mi parte ha sido un verdadero placer y antes de irme, bueno, quiero dejar el control central de Stanis y os despido. Hasta la próxima pandemia. No lo dejéis porque me habéis hecho las mejores preguntas que me han hecho nunca. Entonces esto solo pasa en programas como este o, como yo digo a veces, en Informe Semanal, algún programa de estos que Informe Semanal es el programa más antiguo de televisión española, que tienen equipos buenos, y lo digo de verdad, porque además es que no habéis preguntado para cuándo la vacuna, creo. Esto es para nota. O sea, que no lo dejéis, reestructuraros, hacer lo que queráis, pero no lo dejéis. Pues en manos de Stanis. No, pues eso, no, daros las gracias, dar las gracias especiales a Luis por... hemos primero ido a otros miembros de tu laboratorio que tratando de reservarte para el final y un poco pues dejar estas palabras de esperanza, ¿no? que nos has dejado y un poco la visión general y global y de la experiencia de tantísimos años que llevas trabajando con este tipo de virus. Y nada, pues tomando las palabras que estaba diciendo Ángel al principio, pues muchas gracias de verdad, personal, a Ángel y a Antonio, por vuestra enorme paciencia, por estar dispuestos a aceptar esta propuesta y bueno, pues que ha sido un enorme reto y una grandísima, personalmente también una grandísima experiencia, que nos habéis enseñado también cómo se hace el periodismo y como periodistas, qué es lo fundamental y qué es lo que se necesita saber y responder de cara a la opinión pública, pero también desde el punto de vista de la opinión de un científico, de la formación que pueda tener una persona que se haya educado en la ciencia y en la manera de pensar de la ciencia. Ha sido un híbrido, yo creo que muy interesante. Y con cara a lo que estábamos diciendo, pues en septiembre tenemos la idea de retomar el podcast con nuevas caras y nuevos virus. Y bueno, pues conocemos un poco cómo se comporta el SARS coronavirus 2, pero hay un océano de muchos otros virus esperando ahí fuera. Así que... Es lo que decía, que trabajo nos va a faltar, ¿eh? Sí, necesitamos saber cómo funcionan y bueno, pues la pasión que hay detrás de muchos de nuestros científicos y científicas pues en la investigación en este sentido. Los virus no se entienden sin los organismos a los que infectan y por eso también queremos conocer más sobre la interacción de estos organismos con los hospedadores, con aquellos animales y sobre todo su inmunidad, ¿no? que es otro de los aspectos que hemos cubierto mucho en alguno de estos programas. Esperemos darle continuidad también a ese aspecto. Es probable de que cuando surjan noticias y cuando bueno, pues, vayamos viendo artículos pues, que sean interesantes, que estén relacionados con esto, incluso en septiembre puede que, vamos, seguro que esto no ha terminado. No perderemos todo esto de vista y no te perderemos de vista tan pronto, Ángel, así que por si acaso te mantendremos informado y también si nos encontramos con algún que otro pangolín por el laboratorio te lo mandaremos al menos por WhatsApp, te comentaremos, te mandaremos una foto por si acaso. Y nada, pues gracias a todos los oyentes que nos habéis seguido y aguantado. Esperemos seguir aportando nuestro granito de arena y nuestra curiosidad para seguir aprendiendo. Os esperamos a partir de la segunda semana de septiembre en Descifrando Virus. Muchas gracias. Sí, si os acordáis, mandadme una copia porque no tengo tiempo para andar buscando por ahí. Claro que sí, te mandamos un link. Sin problema. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Enhorabuena Gracias. por el programa. Gracias.